A lo largo de la Biblia podemos darnos cuenta de que Dios nos ha dejado múltiples profecías para poder estudiarlas y comprenderlas aún más. Incluso Él mismo ha instado a que las podamos estudiar y poder capacitarnos. A simple vista se pueden observar profecías tales como las 70 semanas, los 2300 días, tardes y mañanas, los 1290, los 1335, tiempo, tiempos y medio tiempo y otras más. Sin embargo, en la internet podemos encontrar que hay defensores de profundas y ocultas profecías o supuestas profecías en la Biblia. Una de ellas es los 2520 años. En el video de hoy te mostraremos por qué esta profecía no tiene fundamento bíblico. ¿En qué consiste la profecía de los 2520 años? Básicamente se dice que Dios pactó con el pueblo de Israel y en caso de desobediencia, este pueblo sería maldito, serían dispersos. Guillermo Miller, quien fue el primero en presentar esta teoría, ve que en Levítico 26:18 Dios dice que castigaría 7 veces, o 7 times en inglés, a su pueblo, lo cual él entiende que son 2520 años proféticos. Para él, el comienzo de esta profecía se da en el año 677, donde supuestamente Manasés es llevado en cautiverio a Babilonia. Entre otras fechas que él da para comenzar, él llega así a 1844, dando a entender que Dios había asegurado el movimiento adventista. Por eso, en este video te vamos a mostrar 5 razones por las cuales esta profecía carece de fundamento bíblico. Número 1. En Levítico 26 no se hace referencia a 7 tiempos proféticos. El lenguaje pactual que se usa nos hace poner en tela de juicio la alusión a elementos simbólicos proféticos. No implica inevitablemente que ocurrirán eventos futuros, sino las consecuencias que el pueblo antiguo de Israel recibirían al desobedecer a Dios. A su vez, en los manuscritos originales no se muestra la palabra tiempo. En Levítico 26:18 se muestra que Dios castigará por 7, pero no se menciona en ningún momento la palabra tiempo. Quienes argumentan la teoría de los 2520 años sostienen que porque en el capítulo 25 se hace alusión a 7 semanas, a 7 años, en el capítulo posterior, es decir, el 26, se tiene que hacer alusión también a 7 años proféticos. Sin embargo, aunque en español parezca raro, en hebreo el adverbio de 7 es un modismo que se usa frecuentemente para aludir a castigos, pero sin contener cálculos proféticos. Se ha afirmado que el comienzo de la profecía de los 2520 años comienza por un lado en el año 723, cuando Samaria, la capital del reino de Israel, fue conquistada por los asirios. Y por otro lado, en el año 777, cuando Manasés, rey de Judá, fue llevado a Babilonia cautivo por los asirios. Guillermo Miller utilizó la cronología de Ussher, un obispo irlandés del siglo XVII, para establecer la fecha del 677. Sin embargo, Ussher nunca proporciona evidencia histórica para fundamentar esta fecha. De hecho, la evidencia bíblica nos indica que Manasés fue llevado en cautiverio a Babilonia por los asirios. Esto resulta un poco extraño, porque Babilonia no era la capital del imperio asirio, sino Nínive. No había motivos para llevar a Manasés a Babilonia, a menos que el rey de Asiria estuviera en esa ciudad justo en ese momento. Sin embargo, sabemos gracias a evidencia arqueológica e histórica que en el año 677 el rey de Asiria, Asarjadón, estuvo en una campaña militar contra Sidón, en Fenicia, relativamente cerca de Judá. Por lo tanto, si Manasés hubiera sido llevado en cautiverio en el año 677, hubiera sido llevado a Sidón, no a Babilonia. Por otro lado, la mayoría de los historiadores consideran que el año más probable para el cautiverio de Manasés es el año 672, cuando Asurbanipal fue coronado al trono, o si no en el año 650, cuando hubo una rebelión en la zona de Palestina. Número 3. En el libro de Daniel no hay referencia acerca de la teoría de los 2520 años. Los defensores de esta postura sostienen que en el capítulo 4, 5 y 9 hay una referencia a esta profecía. Ellos dicen
que como en Daniel 4 la Biblia registra el hecho cuando Nabucodonosor tuvo 7 años de locura, ellos sostienen que eso hace una referencia clara para el pueblo de Israel. También dicen que las palabras que están en Daniel 5:25, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, dan una suma de 2520, entendiéndolas como monedas de la época. Sin embargo, una lectura atenta nos permitirá darnos cuenta que esto no es así por los siguientes motivos. Daniel 4 y 5 se interpretan a sí mismos. Los 7 tiempos de Nabucodonosor no hacen a una referencia de 2520 años, sino que hace la alusión a 7 años literales. Daniel, como lo ha hecho a lo largo de su libro, da la interpretación a este símbolo. También, ningún académico serio da referencia segura a la evidencia textual de Daniel 5:25. Esto quiere decir que hay manuscritos importantes que harían que la cantidad de estas palabras no den 2520 a la supuesta suma. Sobre todo, el propio Daniel interpreta estas palabras como Mene, Tekel, Peres, con un significado distinto a una suma aritmética. Por último, en el capítulo 9 de Daniel se nos habla de que el Mesías quitaría el pecado del mundo. Esto incluye a la maldición de Moisés en el versículo 13. Entonces, ¿sería coherente pensar que la iglesia primitiva, es decir, el pueblo de Dios, siga bajo la maldición de los 2520 años? En vida, Elena de White escribió cerca de 40 libros y cientos de artículos. Sus escritos publicados y no publicados suman cerca de 100.000 páginas. En todos sus libros, el tema de la profecía fue muy importante. Por dar un ejemplo, la profecía de los 1260 años, que marca el año 1798, es mencionada en más de 20 ocasiones. La profecía de las 70 semanas proféticas, que marca el año 27 como el inicio del ministerio de Cristo, es mencionada en más de 70 ocasiones. La profecía de los 2300 tardes y mañanas, que marca el año 1844, es mencionada más de 150 veces. En contraste, en todos sus escritos, Elena de White no menciona la profecía de los 2520 años ni siquiera una sola vez. Razón número 5. La mayoría de los pioneros la rechazaron o la ignoraron completamente. Si bien algunos de ellos continuaron creyendo la profecía de los 2520 años, se sabe que por lo menos no era un asunto resuelto. Por ejemplo, Hiram Edson escribió en 1855 lo siguiente: "No pido que mis ideas acerca de los 2520 años sean sancionadas o aceptadas por la Review and Herald, sino que puedan estar para ser inspeccionadas por los hermanos y hermanos laicos de la Iglesia". Esta declaración de Edson nos demuestra que el tema no estaba aún resuelto, sino que seguía siendo estudiado. Es así que James White, en 1864, caracterizó a la profecía de 2520 o aquellos que intentaban seguir sosteniéndola como algo imaginario o poco productivo. Urias Smith también caracterizó a la profecía de los 2520 años como algo inútil, como un mito. La opinión de White, Smith, Lowbrook terminó marcando el rechazo de la Iglesia acerca de esta profecía. Es así que en los próximos años de la primera generación de pioneros adventistas terminaron rechazando abiertamente esta profecía. La Biblia es una fuente inagotable de verdades. Aquí es donde Dios se ha revelado para comunicarnos su voluntad. Tenemos la obligación, el deber y el privilegio de estudiarla con seriedad y profundidad para averiguar todo lo que Dios desea comunicarnos a través de ella. Sin embargo, esto no significa que todo lo que se diga acerca de la Biblia sea correcto y fidedigno. En este video hemos mencionado que esta profecía tiene ciertos puntos problemáticos que debemos mencionar.
Uno de ellos es que en Levítico 26 no hace referencia a 7 tiempos proféticos. Punto 2 es que no está basada en fechas que no tienen sustento histórico, arqueológico o bíblico. Número 3, en Daniel 4, 5 y 9 no se hace una referencia o alusión a la profecía de los 2520 años. 4. Elena de White nunca mencionó ni utilizó esta profecía. Y por último, número 5, nuestros pioneros no apoyaron a esta profecía. La profecía de los 2520 años supone muchos problemas de interpretación bíblica, lo cual podrían traer consecuencias en otros estudios posteriores. Por eso te recomendamos seguir estudiando la Biblia, seguir profundizándote, seguir trayendo conocimientos puros de la misma, seguir saliendo beneficiado de ella. Por eso rectificamos otra vez que la profecía de los 2520 años carece de fundamento bíblico.